A ver, durante la semana se hizo el anuncio del reinicio de obras de 45 viviendas en Alto Comedero. Parece un tema absolutamente menor, evidentemente, pero en un país que ha dejado de lado, ¿no?, la vivienda social, Jujuy, dentro de lo que se puede, está tratando de ver cómo revertir algunas situaciones. En este caso concreto, de las 45 viviendas de Alto Comedero, se da una particularidad, que son viviendas que estaban a medio construir, que son viviendas que ya habían sido sorteadas. O sea, acá está la ilusión de 45 familias que ya habían visto que acá podría estar, ¿no es cierto?, su casa propia, y bueno, se paralizó. Que tiene una empresa, ¿no es cierto?, jujeña, empresa Paredes Construcciones SRL, que tenía varios certificados de impago. El reinicio de la obra no es solamente poner la plata para continuar la obra, sino también pagar los certificados atrasados. O sea, en el medio de esto había un montón de situaciones. Una obra que se estaba deteriorando a pasos agigantados, llevaba 3 años ya de estar paralizada. A su vez tenía, en el medio de esto ya se había, por ejemplo, construido todo lo que es cordón cuneta, todo lo que es el alumbrado público, y este alumbrado público ha sido vandalizado. Bueno, todo este tipo de situaciones es una situación especial. Jujuy lo tiene como una política de Estado. Es más, dentro de estas 45 hay otras 110 viviendas que se han reiniciado ya, ¿no es cierto?, los meses anteriores. Estamos trabajando dentro del marco de las posibilidades con 9 proyectos de demanda libre, 379 viviendas. Estamos trabajando en 3 obras con gremios, 64 viviendas más. Se está trabajando, son las 155 viviendas estas que se han tratado de reiniciar, que fueron abandonadas por naciones y se hacen. Reitero, no podemos hablar de una política de vivienda cuando tenemos una realidad de una demanda de 30.000 viviendas cuando estamos ejecutando 850. Esta es la realidad, pero también hay una realidad que en el país no existe una política de vivienda social y no va a existir mediante el gobierno, ¿no es cierto?, de Javier Milei. Existe el indicio de que hay que ir hacia la hipoteca en un país donde la gente ya se quemó con leche, no una vez, 3 veces, ¿sí? Se quemó con la 1050, se quemó con los UVA. O sea, en un país que tiene procesos inflacionarios cíclicos de tanto en tanto, ya nadie confía en nada. Entonces, somos inviables para créditos hipotecarios. Por eso, ¿cómo accede una persona a una vivienda? Y la verdad, es muy difícil. El gobierno de la provincia de Jujuy, en el marco de sus posibilidades, así como ha faltado las rutas provinciales, bueno, de la misma manera, sin ningún tipo de ayuda, pero se continúa con algo por lo menos y se trata de interactuar con el sector privado para ir mejorando esto y tratando de hacer algo más. De paso sirve para dar empleo, ¿no? Sirve para que las empresas también no se nos caigan porque la construcción está hoy viviendo una crisis demasiado grande. Hablando de este tema, la Ruta 34, que bueno, decíamos la semana pasada que estaba paralizada, por ahora suspendida, estamos rogando y prendiendo velas todo para que no sea un abandono definitivo de esto, ¿no? La novedad que hay es que no se pagó nada. La deuda que tiene el gobierno nacional con la empresa Chediac es de 21.000 millones de pesos. De esto hay una decisión que ha tomado el gobierno la semana pasada, donde se va a pagar una parte con bonos, son bonos compulsivos que le dan a las empresas como parte de pago. En el caso de Chediac son 5.000 millones de pesos de esta obra. O sea que le queda cobrar 16.000 millones. La empresa dice, 6.000 millones que nos paguen, nosotros reiniciamos. Esto sería más o menos 2 meses y medio de trabajo, digamos. Sería pagar los certificados de enero, febrero y un poquitito más. Bueno, hoy eso está parado, se están haciendo gestiones, ¿no es cierto?, en todos los niveles para ver cómo se puede destrabar este tema. Sería una pena que esto pase. Pasa que en el medio de esto, uno se entera, ustedes lo van a ver seguramente en los diarios de hoy, ¿no es cierto?, porque esto se conoció durante el fin de semana que pasó, pero hubo un trabajo periodístico del periodista Hugo Alconada Moon, periodista de investigación del diario La Nación, que lo publicó en el fin de semana, donde estudió la plata que tiene que ir al sistema a través del impuesto a los combustibles. Hay una parte que se destina a un fideicomiso que fue creado por el decreto 976 del 2001. Este fideicomiso es una plata que recibe esta plata y tiene que ser destinada, una parte de esto, a lo que se conoce como el SIS vial, el sistema vial integrado. ¿Qué quiere decir? Que hay un 27% de la plata que tiene este sistema que tiene que ir sí o sí al arreglo, a la intervención de rutas nacionales. Bueno, esto no se hizo absolutamente nada, ¿sí? Se ejecutó muy poco. Este trabajo investigativo lo que lleva adelante es números exactos, ¿sí? ¿Cuánto recaudó? Recaudó 1.500.000
503.252 millones de pesos y ejecutó 394.406 millones. O sea que más de 1 billón de pesos de plata que tenía que estar puesta en el arreglo del sistema vial en la República Argentina ha sido distraída. ¿A dónde ha ido a parar? Porque esto es una malversación concreta, ¿no? ¿A dónde ha ido a parar esa plata? Esa plata ha ido a parar 854.234 millones a títulos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Y a subsidiar al Estado Nacional por el déficit fiscal. Comprarle los títulos, que es prestarle plata al Estado, ¿no es cierto?, es tapar el déficit fiscal. Y 146.748 millones a plazo fijo. Plata que tiene que estar en la ruta. El estudio de Alconada-Moon toma en cuenta cuánto es el valor de intervenir 1 kilómetro de acuerdo a las licitaciones recientes que se hicieron, y se podría haber intervenido, quiere decir arreglado, ¿no es cierto?, reasfaltado, entre 20.000 y 25.000 kilómetros en la República Argentina con esta plata, porque hablar de 1 billón de pesos hoy, hay que pensar que este 1 billón de pesos es plata que en 23 meses de la gestión de Javier Milei se ha ido recaudando, o sea, tiene todo un proceso inflacionario adelante de esto, ¿sí? Así que con esto se podría haber arreglado 2/3 del entramado vial en la República Argentina, cosa que evidentemente no se ha hecho. Es una noticia, por supuesto, explosiva, porque si uno se pone a ver, hay hasta un delito en el medio, hay una malversación de fondos. ¿Cuál será el destino que la política le va a dar a esto? Bueno, no lo sabemos. El tren solar, en la semana también se volvió a hablar del tren solar, del gasto operativo, se tiraron cifras de 13 millones. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿el tren solar tiene que dar utilidad? Esta es la gran pregunta que uno se hace. O sea, el tren solar, el tren a las nubes altas, ¿da utilidad? El tren del fin del mundo, el Ushuaia, ¿da utilidad? O sea, ¿el destino es dar utilidad, en serio? Este concepto liberal lo vamos a traer también al tren solar, porque hoy del tren solar se habla en Europa, se habla en todos lados, y nosotros, ¿qué es un tema de ingreso y egreso nada más? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide el derrame del tren solar? Porque están trabajando los artesanos, están trabajando en la bodega, están trabajando en la gastronomía, se ha crecido, se ha hecho obras de infraestructura muy importantes. Ahora, si vamos a decir, no, el tren solar tiene que dar utilidad, por lo tanto, y la obra no la vamos a amortizar nunca. Ahora, ¿cuánta gente está viniendo a Jujuy por la existencia del tren solar y cuánta gente está trabajando? No es solamente los 50 empleados que tiene el tren, sino el derrame que tiene, lo que está pasando alrededor de esto. Jujuy ha cerrado en el mes de julio y uno puede decir, a ver, 7.300 personas viajaron en el tren, el ticket promedio es 50.000 pesos, recaudación 365 millones. No tiene sentido, porque el mes de julio es un mes excepcional, pero no tiene realmente sentido. Ahora, si yo digo en el mes de julio han venido 162.000 personas en Jujuy y el promedio del pernote es 3.1, uno dice, pará, acá sí hay algo. Antes, ¿cuándo se quedaba en promedio la gente 3 noches a dormir en Jujuy? No existía, porque no había que hacer. Hoy hay tren solar, hoy hay Lola Mora, hoy hay Cabildo, hoy hay museo, hoy hay una inversión de parte del Estado, pensando en la infraestructura turística muy importante. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ve este derrame? Es imposible saberlo. Por eso esta discusión no tiene ningún sentido. O sea, hoy el mundo entero habla del tren solar en Jujuy y acá lo cuestionamos, o lo cuestionan unos pocos. No tiene sentido realmente. Claro, en esta concepción liberal sí puede ser. Por eso vamos a cerrar el INTI, vamos a cerrar el INTA, vamos a cerrar el CONICET. Claro, es un concepto político de una discusión de fondo donde el gobierno de la Jujuy se planta en esto y nos vamos a poner toda la vida. Nos vamos a poner toda la vida porque es una cuestión de fondo. Es lo que vamos a discutir en las elecciones del año que viene. Es una cuestión de fondo, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer con esto? Si llegan los liberales, o sea, van a cerrar todo esto, no da utilidad, cerremos. Que es un poco lo que está pasando, ¿cuánta gente queda sin trabajo entonces? Bueno, esta es la discusión de fondo, por eso no aceptamos discutir el tren solar, si tiene que dar, no es un problema de ingreso-egreso, es mucho más profundo, con cosas que realmente no se pueden medir. Joy Ireland va a llegar la semana que viene, el avión de Todas llega a la provincia de Jujuy, va a ser presentado. Una vez que llegue el avión, de ahí hay un proceso de 10 días para entrar al sistema, y una vez que se entra al sistema se empieza a vender pasajes, pero los pasajes no se pueden vender por menos de 30 días. O sea, en una palabra, Joy Ireland va a estar volando de Jujuy más o menos fines del mes de septiembre, esta es la expectativa, ¿sí? Va a ser con aviones
Bombardier, creo que se llaman, son aviones más chicos, de 50 plazas. Vamos a tener 2 vuelos diarios a Buenos Aires y un vuelo diario a Córdoba. Va a tener operativamente desde acá, ¿sí? Esto se va a agregar a lo que ya confirmó JetSmart, ¿no es cierto?, para arrancar a partir del 3 de octubre, donde va a empezar a volar con aviones mucho más grandes. Acá ya estamos hablando con aviones de 170 plazas y 220 plazas, ¿sí?, que va a estar con un vuelo diario JetSmart, y se suma a los 3 vuelos diarios que tiene Aerolíneas Argentina, Buenos Aires, los 5 vuelos semanales que tiene a Córdoba, donde en parte de estos vuelos también deja de volar con los aviones Embraer de 90 plazas, empieza a volar con aviones grandes del doble, de 180, con lo cual también sin aumentar vuelo duplica plaza, ¿sí? O sea, para Jujuy esto es un anuncio muy importante. Por supuesto, viene de la mano y es operativamente necesario hacerlo rápido, porque se nos cayó Flybondi, ¿no es cierto? Todos sabemos que Flybondi prácticamente dejó de volar, hay un montón de demandas con esto, donde hoy estamos con serios problemas con Paranair, con esta empresa, ¿no es cierto?, que volaba hacia Asunción del Paraguay y que anunció recientemente que iniciaba a volar a Iquique ahora, ¿no es cierto?, que ya se postergó para septiembre, y a Santa Cruz de la Sierra, en el caso de Jujuy, ¿no es cierto?, había hecho convenio. Pero hoy, Paranair, la realidad es que está con un solo vuelo, ¿no es cierto?, donde el gobierno piensa seriamente que Paranair no va a cumplir, no lo puede tener dentro del marco de sus expectativas, tiene que tener un plan B. Por eso se aceleró mucho el tema de Joy, porque Joy también podría venir a reemplazar este vuelo de Iquique que Paranair estaría abandonando, ¿sí? Entonces, hoy está mucho más cerca de no ser una realidad para nosotros, lamentablemente. Por eso se salió fuertemente y operativamente a buscar, ¿no es cierto?, otras alternativas. Jujuy con esto puede llegar a tener 6 vuelos diarios a Buenos Aires, o sea, va a tener mucho más competencia. Esto nos va a favorecer hoy en precios. Hoy cuando usted empieza a buscar precios, lamentablemente muchos jujeños van a volar a Salta, es cierto, y nosotros tenemos que trabajar para que esto no sea así. Nosotros tenemos que trabajar al revés. Si tenemos 6 vuelos diarios, tenemos expectativa que la gente de Tartagal y Orán, en vez de venirse al Martín Miguel de Güemes, se queden acá mucho más cerca, de pasadita nomás en nuestro aeropuerto. Bueno, es un poco parte de esto. Las expectativas son muy importantes. La semana que viene, reitero, si Dios quiere, va a estar el avión de George Airlines llegando a la provincia de Jujuy. Rescate de una mujer de 79 años, Caspalá. Esto se produjo también la semana pasada, un operativo, una mujer que se cayó de una mula, se arrancó, se fracturó el fémur y tiene un impacto muy grande en un hombro. 79 años, pasó 2 noches en la intemperie, gracias a Dios sobrevivió. El avión vaqueano, el vaqueano llegó a verla que estaba bien, pidió auxilio, y la existencia del helicóptero sanitario hizo que podamos llegar, traerla y la tengamos acá en un hospital absolutamente fuera de peligro. Lo digo de esta manera porque hay fuertes cuestionamientos también, ¿no es cierto?, de la política. Dice, ¿para qué tenemos un avión sanitario? Bueno, para esto. Si no saben para qué lo tenemos, vayan un ratito al Hospital Pablo Soria, la pueden visitar a la señora, se van a dar cuenta para qué tenemos. Salvo que en la vida de las personas de 79 años no tenga valor, porque en esta ecuación, como se miden las cosas hoy, pareciera ser que es así. Para rescatarla han intervenido 6 agentes municipales, 4 bomberos, un policía, un agente sanitario y 2 del SAME. Un esfuerzo tremendamente grande, pero estaba en un lugar absolutamente inaccesible. Hoy, gracias a Dios, la tenemos, ¿no es cierto?, en el Hospital Pablo Soria. Se inauguró una estación de transferencia de Caimancito la semana pasada, es la novena planta, ¿no es cierto?, dentro del proyecto Gilso que se inaugura. Este proyecto, financiado por el Banco Europeo de Inversión, llevó un costo de 5.416 millones de pesos, una solución ambiental para Yuto, Caimancito, El Talar, Vinalito, Palma Sola y El Puerto. Con esto se completa un circuito muy importante, porque todo lo que se llama zona 1, digamos, podemos llamarle de esta manera, ¿sí?, zona de Yunga y Valle, con esto se está cubriendo las soluciones ambientales para el 80% de la población de Jujuy. Estamos hablando de la zona de Yunga y Valle, estamos hablando de la quebrada baja, o sea, hasta Humahuaca. De ahí para arriba, ¿sí?, que es lo que sería quebrada alta y Puna, es lo que, bueno, nos está faltando. Acá está el otro 20%, se está trabajando, pero es lo que está faltando. Las inversiones del Banco Europeo también han detectado algo que tenemos que trabajar todos fuertemente, y vamos a tener que ver también nosotros de la comunicación cómo ayudamos, en que lo que es el trabajar en el origen, ¿no es cierto?, la distribución
de los distintos tipos de residuos no se está haciendo bien. O sea, si la familia de entrada, ¿no es cierto?, separa bien los residuos en los sólidos, los desechables, y dan en bolsa distinta y de otra manera, bueno, ese trabajo no se está haciendo bien. Hasta acá hay un déficit muy grande y eso hace que la eficiencia después de la zona de transferencia, destino final, también sea menor. ¿Sí? Si se trabaja, por ejemplo, ya se está trabajando en campaña de esto, se eligieron 3 municipios, algunos chicos, medianos, grandes, creo que Libertador, General San Martín, uno, Tilcara, otro, bueno, se va a trabajar en ello, ¿no es cierto? Y después va a haber que ampliarlo. Y creo que el periodismo, nosotros tenemos, bueno, me viene el periodista a la cabeza, digamos, sigo diciendo, pero nosotros tenemos que colaborar mucho con la comunicación en esto también para que esto sea mucho más eficiente. Estamos hablando de la salud pública, ni más ni menos, ¿cierto? Bueno, chicos, sí. Bueno, Beto Supi, buenos días a todos de la audiencia. Bueno, Beto Supi, toda la pregunta de tema confirmado de Área Nacional Internacional de Paquicano, de Papa León 14, confirmó de día 8 a 11 de noviembre de la República Argentina. La República Juiforma por el tema Papa León 14 llega 8 a 11 de noviembre aproximadamente. Sí, por supuesto estamos todos notificados de esto. El lugar más cercano donde está para nosotros es Córdoba, ¿no es cierto? Va a estar en Cava, va a estar en Luján. Para nosotros el lugar más cercano es Córdoba. Conocemos que ahí, por supuesto, ya toda la comunidad cristiana se está moviendo, va a haber muchísima gente que se va a trasladar acá, pero bueno, es una satisfacción muy grande para el gobierno nacional, para los gobiernos provinciales, para los argentinos. Es una satisfacción muy grande que León 14 pueda estar. ¿Va a haber alguna convocatoria para paritaria para los gobiernos estatales? Sí, en su momento sí. No hay ninguna fecha confirmada. No hay ninguna fecha confirmada. Por supuesto. Secretario, consultarle, volver al tema del Instituto de Seguridad Justicia, que hoy no me ha abogado, pero nos queda siempre la duda en cómo es la transferencia de fondos que se hace, ¿no? La transferencia de fondos por parte de los salarios de los trabajadores, hacia dónde van esos recursos, y cuál es el recorrido que hacen, si es que van a cuenta única y de ahí consideran la obra social o van directamente a la obra social provincial. La recaudación que hace el instituto solo es nada, digamos. O sea, cuando se pagan los sueldos, se retiene, hay un aporte que hace el empleado, ¿no es cierto?, que se lo retiene acá, hay un aporte que tiene que hacer la provincia y eso se lo va transfiriendo al instituto. O sea, hoy se transfiere plata, no se llega a cubrir la totalidad, digamos, pero no es que el instituto mande plata que entra en una cuenta única, sino que lo que se recauda, ¿no es cierto?, con el pago de sueldo, se transfiere al instituto y se lo va transfiriendo para pagar. Hoy creo que estamos, me atrevo a decirte que estamos al día, no tenemos mora como prestadores, gracias a Dios. Hay una parte sí que paga el afiliado directamente, que son los coseguros, pero eso lo lleva el profesional directamente. O sea, no entra en el instituto, ¿sí? Sino que lo paga el profesional directamente al profesional cuando va a la consulta médica. ¿Pero están habilitados esos seguros? ¿Verdad? ¿Legales esos seguros? No. Por supuesto, estamos hablando de coseguros, no estamos hablando de los plus que por ahí algunos médicos cobran y que hay que denunciar y que hay que atacar, ¿no? Hablamos de coseguros, sí, por supuesto. Entonces en ningún momento entra en cuenta única. No, para nada. Secretario, una consulta. ¿Ya se está trabajando por el presupuesto del próximo año? Sí, siempre eso hay que recordar que el presupuesto tiene que ser presentado los 15 de septiembre, así que eso siempre se trabaja al par, digamos, ¿sí? ¿Se está priorizando algún ítem especial, considerando el contexto económico? No te sé decir eso, es un trabajo técnico que está llevando adelante Hacienda, digamos, pero ¿No se sabe el monto? no, temprano todavía. Alberto, con respecto, si bien son poderes distintos, el ejecutivo y el legislativo, está por ahí parate que está teniendo la legislatura, sobre todo sesiones ordinarias, donde hay temas por ahí importantes, como en su momento el gobernador se expresó con respecto a la municipalización del comedero, el tema de, bueno, puntualmente eso. ¿Cómo lo ve el ejecutivo relacionado? Son poderes distintos, pero el parate que está teniendo la legislatura ante estas situaciones. Son poderes distintos, como vos mismo lo decís. Nosotros, el Ejecutivo, o sea, se manda un proyecto y de ahí los tiempos de la legislatura son tiempos distintos, ¿sí? La política tiene
tiene sus tiempos, no depende solamente del oficialismo, ¿no? Depende de muchos partidos también. La municipalización se está divirtiendo en comisiones, un trabajo profundo, no es un trabajo sencillo que hay que hacer para tomar una decisión a conciencia, ¿no? O sea, para poder tomar una decisión de eso, yo creo que hay que hacer un estudio muy profundo de la capacidad económica del lugar, de cuánta gente trabaja en un lugar al otro, cómo se moviliza. Me parece que hay mucho trabajo de campo que se está haciendo y que va a ser un debate que va a llevar tiempo, no va a ser un debate sencillo. Pero el Ejecutivo no tiene nada que ver. Listo, chicos, Listo, gracias.